Las noticias del día. Estamos de regreso después de ese editorial que hemos dedicado al más que inquietante envejecimiento del Partido Demócrata. Es que no hay nada más que ver las figuras destacadas del Partido Demócrata. Es que Bernie Sanders tiene 84 castañas. Es que Nancy Pelosi, que se acaba de retirar, le queda todavía un año y pico para quedarse en el Congreso. Se va a marchar con 87 años, si Dios no lo remedia. Es que hay gente que tiene 80 y tantos años y ya no reconoce a nadie, como la única representante que hay del DC en estos momentos en el Congreso. Es que se les han muerto 3 personas en la Cámara de Representantes en lo que va de año de mayores. Y es que han tenido un episodio que se ocultó durante prácticamente 4 años, pero que cualquiera de los que no cerrábamos los ojos se veía, y es que Biden estaba totalmente gagá. Es que nos hemos enterado de que las órdenes ejecutivas ni siquiera las firmaba él, las firmaba una máquina y seguimos sin saber quién le daba el botón de la máquina. Y este es el segundo partido del país en estos momentos, y hay veces que es el primer partido. Y es un partido que ha ido degenerando, entre otras razones, por la caterva de viejos que lo dirige y que quieren seguir ahí mandando, porque efectivamente cuando tú llevas 10, 20, 30 años en el Senado, lo que mandas es absolutamente increíble. Cuando estás en el Congreso igual, te permite enriquecerte, como se va más que millonaria Nancy Pelosi, con negocios bastante turbios entre medias, y claro, no se quieren marchar. La codicia y el ansia del poder los atornilla. ¿Cuál es la consecuencia? Hombre, eso hace muchísimo daño al país. Si uno de los dos partidos, que son los únicos que finalmente tienen opción a la Casa Blanca y al Legislativo, pues son partidos que uno de ellos está en un proceso de envejecimiento senil y el otro tampoco crean ustedes que está a mucha distancia, no hay nada más que ver el mozalbete que hay ahora mismo en la Casa Blanca, y porque no ven ustedes las edades de los miembros del Congreso y del Senado, pues evidentemente este es un sistema que se está erosionando de manera creciente. Que en estos momentos los votantes jóvenes del Partido Demócrata se sientan identificados sobre todo con Bernie Sanders, que ya no cumple los 83 años, es más que significativo. Y es un desastre para este país. Y es un desastre no solo por el aspecto de lo que es la reducción de facultades mentales a medida que se cumplen años, que algunos parecen muy lúcidos. Bernie Sanders, desde luego, es un personaje que, a diferencia de otros compañeros de partido, no da la sensación de no estar fresco, de que le falten facultades. Parece muy lúcido. Pero no es lo habitual. Se pierde todo tipo de facultades con el paso de los años. No se produce la entrada de sangre nueva. Y eso va esclerotizando el sistema. No vamos a ponernos a contarles casos en los que de pronto una persona que roza los 80 te dice que se va a presentar al Congreso o se va a presentar al Senado. Y cuando le dices, ¿y no ha pensado usted en retirarse?, te dice, es que yo creo que a estas alturas ya me lo merezco. ¿Que se merece el qué? ¿Otra persona que tendría que estar jubilada y que está en el Congreso y en el Senado? Y desde luego implica una falta de grandeza moral el pretender mantenerse en el poder mientras pasan las décadas y el no permitir que se renueve un determinado colectivo, pero verdaderamente pasmosa, egoísta y dañina. En el caso del Partido Demócrata, pues esto explica la manera en que se ha ido corrompiendo durante décadas. Inicialmente, el Partido Demócrata, que es un partido que funda Jefferson, es el partido del hombre común, del hombre de la calle, es como se define. Frente a los grandes intereses económicos que podía haber, el Partido Demócrata pretendía defender al trabajador frente a esos poderes. Y eso explica que, por ejemplo, el Partido Demócrata pues fuera captando a determinadas minorías que efectivamente estaban más desprotegidas.
Bueno, pues eso es algo que empezó a deteriorarse ya en los años 60 con la muerte de Kennedy, aunque no estuviera tan claro todavía durante algunos años. En estos momentos el Partido Demócrata es un partido tan sometido a las oligarquías como el Partido Republicano o más. Desde luego, si uno llega al Senado, todos sus miembros han recibido dinero para la campaña electoral de la AIPAC exactamente igual que el Partido Republicano. Y en el Congreso, 3/4 de lo mismo y a veces más. Esa es la realidad y es un desastre. Pero en fin, de eso hablábamos en nuestro editorial de hoy y tenemos que entrar ya en el boletín de noticias, porque el boletín de noticias empieza además, como siempre, con el segmento dedicado a España. Y es que la Guardia Civil ha entrado en las sedes de Acciona porque en esas sedes, en Madrid, Bilbao y Sevilla, pudiera haber una serie de documentación que apunte al cobro de comisiones ilegales por parte del Partido Socialista vinculadas a contratos públicos. ¿De qué viene esto? Bueno, pues según el informe de la UCO, en el cual está estudiando a Santos Cerdán, el que fue secretario de organización del Partido Socialista, Acciona aparece más de 200 veces. Se dice pronto. Y aparecen también referencias a pagos de hasta 620.000 euros, con otros 450.000 pendientes, que se relacionan con la adjudicación de 5 obras en Murcia, Logroño, Sevilla y Barcelona. Y ahí estaba Santos Cerdán, estaba José Luis Ábalos, el ministro perseguidor de Cristina Seguí, y estaba su asesor, Koldo García. ¿Qué pasa con Acciona? Bueno, pues Acciona dice que no sabe nada de esto, que ya en el año 2021 al empleado que menciona el informe de la UCO lo despidió y que actuó por cuenta propia. Esto no se lo cree nadie, lo diga Acciona o el Lucero del Alba. ¿Por qué? Porque ¿quién se puede creer que una empresa que opta a concursos de obras públicas y que entrega 1 millón de euros por esas adjudicaciones, eso lo hace un empleado por su cuenta? Entre otras cosas, porque ¿qué empleado de una empresa tiene a su disposición 1 millón de euros para repartir sobornos? Es que es algo que no entra en cabeza humana. Y el empleado por su cuenta tiene 1 millón de euros, por lo visto, para que haga lo que quiera, y se lo gasta en sobornar a políticos. Y lo hace por su cuenta. Y no lo sabe la empresa. Y por lo visto, según la empresa, también todos somos retrasados mentales. Esto apesta a lo que es la realidad de la política en España desde hace décadas. Y es el hecho de que las empresas aceptan de mayor o menor buena gana entregar sobornos a los políticos para que les adjudiquen obras públicas que se sobravaloran y que pagan los pobres infelices cuyos bolsillos vacían los buscabonus de la agencia tributaria. Y aquí gana todo el mundo, salvo aquellos a los que les vacían los bolsillos. Los buscabonus de la agencia tributaria, una auténtica banda de ladrones según el Financial Times, se llevan su bonus. Las empresas tienen las adjudicaciones y además les ponen el precio que quieran porque para eso la pagan los ciudadanos. Y los políticos se embolsan el dinero de los sobornos. O sea, un negocio bárbaro, salvo para los pobres infelices a los que despluman los buscabonus de la agencia tributaria. Es algo verdaderamente para romper a llorar. Y claro, que luego te salga la empresa que ha repartido sobornos diciendo, no, si nosotros de esto no sabíamos nada. Si le dieron 1 millón de euros a políticos, pero no, esto no, despedimos al empleado, porque es que fíjese usted 1 millón de euros. Sí, es verdad, nos dieron las concesiones, hicimos las obras, cobramos lo que nos salió de las narices, etcétera, pero de esto no sabíamos nada. ¿Hay quien se crea eso? Quien ahora se dirige a ustedes tiene que confesar humildemente que él no se lo cree. Y que por el contrario tiene la sensación de que aquí hay el típico reparto de sobornos de empresas a políticos para que finalmente les den la concesión de una serie de obras que luego
evalúan como les parece y recuperan, vamos, más que con creces, el soborno que han entregado a los políticos. Es mi opinión personal, ¿qué quieren que les diga? A lo mejor soy muy mal pensado, a lo mejor soy muy malicioso, pero yo lo de un empleado entregando 1 millón de euros por su cuenta y riesgo, que tarde la empresa en darse años cuenta de lo que estaba sucediendo, no me lo creo. Y con esto empezamos nuestro boletín con la ayuda absolutamente indispensable de María Durán. María, muy buenas noches. Hola César, muy feliz tarde de viernes ya. Nos hemos pasado otra semana aquí juntos, volando, rapidísima, efectiva, llena de información. Y hoy tenemos que seguir hablando del caso Koldo, aunque hoy no de los asuntos judiciales habituales, sino de un registro que se ha producido acercándonos al mediodía y que nos ha tomado por sorpresa, claro, como suelen ser los registros, que no se avisan, porque si no, pues no se encontrarían pruebas nunca. Hoy la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, la UCO, se ha presentado en diversas sedes de Acciona, de la empresa Acciona, para solicitar documentación, concretamente en sus sedes de Madrid, Bilbao y Sevilla, y lo ha hecho en el marco del caso Koldo, la investigación que destapó esa presunta red de comisiones ilegales vinculadas a contratos públicos. Aunque en un principio se hablaba de registro, parece que no ha sido que hayan registrado de manera formal por orden judicial, sino que se han presentado los agentes y han solicitado que se les entregasen una serie de documentos. Acciona está mencionada en más de 200 ocasiones dentro del informe de la UCO, que detalla una supuesta trama de adjudicaciones amañadas. Estarían amañadas en favor de la empresa en la que estaban involucrados Ábalos, Koldo, Cerdán y Aldama a cambio de pagos ilícitos. El documento, de casi 500 páginas, relacionaba a figuras como el propio José Luis Ábalos, su antiguo asesor Koldo, el exsecretario de organización Santos Cerdán, a quienes se atribuía la gestión de hasta 620.000 euros en comisiones, además de otros 450.000 euros que se quedaron pendientes de pago, que empresarios que habían obtenido contratos no les llegaron a abonar. Estas cantidades estarían vinculadas a 5 contratos públicos concretos en distintas regiones españolas: 2 obras en Murcia, una carretera en Logroño, un puente en Sevilla y un proyecto ferroviario en Barcelona. Las conversaciones que interceptó en su día la Guardia Civil mostraban cómo los investigados hablaban de repartos de dinero y de la necesidad de dar las obras a determinadas empresas, entre ellas Acciona, a cuyas oficinas han acudido hoy, y SACIR. En los mensajes se describe el papel de Cerdán como intermediario y el de Koldo García como enlace operativo. Según los agentes de la UCO, para facilitar la manipulación de los procesos de contratación, Koldo se habría apoyado en la entonces presidenta de Adif, que también está imputada, Isabel Pardo de Vera, y en el director general de Carreteras, Javier Herrero, que al igual que Pardo de Vera también está imputado. Esta compañía, por su parte, se ha desmarcado de cualquier implicación directa. Han emitido un comunicado. Acciona afirmaba que desconocía las conductas investigadas. Ya tras conocerse el informe, abrió una investigación interna para depurar posibles responsabilidades y también confirmó que el trabajador citado en el informe, Fernando Agustín Merino Vera, fue despedido en abril de 2021. El presidente del grupo dijo en su día que el empleado actuó con total autonomía y que la empresa mantiene sus propios protocolos de control y transparencia. La actuación de la UCO sobre Acciona ha suscitado debate, ya que mientras en otras empresas investigadas se practicaron registros presenciales, en este caso simplemente han ido a solicitarles la información documental. A todo esto se suma la polémica por la vinculación de un antiguo jefe de la UCO que desde 2021 trabaja en la División de Seguridad Internacional de Acciona, algo que, sin embargo, el cuerpo ha negado que influya en la investigación. El caso Koldo ha tenido de momento ya importantes repercusiones políticas. En su día, la dimisión de Santos Cerdán como secretario de organización y el momento en que dejó su acta como diputado, justo después, tras perder ese aforamiento, fue encarcelado, y ha tenido como consecuencia también las imputaciones de varios altos cargos que reflejan la magnitud de este escándalo de cobro de comisiones y que apunta a una posible financiación irregular y a un uso fraudulento de los recursos públicos. La Fiscalía y el juez instructor del Tribunal Supremo han ampliado la investigación
han ordenado nuevas periciales, intervenciones de correos electrónicos y también la revisión de todos los contratos públicos adjudicados durante los últimos años. La investigación sigue abierta, se prevén nuevas diligencias en los próximos meses. Mientras tanto, Acciona intenta contener el impacto reputacional y recalca que está colaborando con las autoridades para esclarecer todos los hechos. El caso, les recuerdo, comenzó con un presunto cobro de comisiones en contratos de material sanitario, pero ha derivado en una de las tramas de corrupción más extensas de nuestro país de los últimos años, con ramificaciones políticas, empresariales y administrativas que, como es el caso de hoy, siguen saliendo a la luz. Y seguimos en España y seguimos en la Unión Europea porque el abogado general de la Unión Europea, Dean Spillman, considera ahora que la ley de amnistía con la cual se amnistió a los golpistas catalanes, en general es una ley aceptable. No ve ninguna incompatibilidad entre la ley y el derecho comunitario, ni en relación con los delitos, ni en relación con los actos de los CDR. Considera que no afecta a los intereses financieros de la Unión Europea, que no vulnera la Directiva Europea contra el terrorismo y, en este sentido, pues lo que hasta ahora había pensado la Comisión Europea lo descarta. Y seguramente lo descarta porque las presiones del gobierno español, que necesita a los golpistas catalanes para mantenerse en el poder, no han sido ni pequeñas ni amargas. Repetimos, ni pequeñas ni amargas. Como ustedes se pueden imaginar, el gobierno de Pedro Sánchez, que se ha pasado años para conseguir que los golpistas catalanes no comparezcan ante la ley, dicen que esto es una victoria rotunda. Están locos de contento, pero locos de contento. Y el Partido Popular, pues hombre, como esto tiene que ver cómo lo mueve y siempre ha estado en la tibieza en todo este asunto, pues bueno, dice que en realidad, bueno, pues no es tan mala la resolución porque avisa de lo que podría ser en el futuro vulneraciones del Estado de Derecho, etcétera, etcétera. La verdad es que, aunque este dictamen no es vinculante, tiene muchísimas posibilidades de acabar influyendo en la decisión final del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que en un momento determinado va a dictar su resolución al cabo de pocos meses y que en última instancia pues seguramente va a seguir esta línea y por lo tanto esto significa, vamos, verdaderamente barra libre para los golpistas catalanes. Lo que venga después, pues que Dios ampare a los pobres españoles. Seguramente que los buscabonus de la agencia tributaria todavía les van a robar más porque los golpistas catalanes son muy caros. No solo son golpistas y catalanes, además son caros, carísimos. Y eso no lo va a pagar Pedro Sánchez haciendo una colecta entre los miembros del gobierno. El abogado general del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el TJUE, ha emitido este jueves un dictamen, este hombre que se llama Dean Spillman, en el que señala que la Ley Orgánica de Amnistía, aprobada en España en junio de 2024, podría infringir algunos aspectos del derecho de la Unión Europea, en particular por los plazos que impone para su aplicación, los cuales considera demasiado cortos y susceptibles de quebrar la exigencia de independencia judicial. No obstante, llegaba pues un mazazo para los magistrados españoles que se inclinaban por declarar la amnistía inconstitucional, porque Spillman también afirma que otros elementos clave de la ley no son incompatibles con el derecho comunitario europeo. Uno de los asuntos más relevantes que estábamos esperando que resolviera plantea que el plazo de la LOA, de la ley de amnistía, concede para que un órgano determine si un caso queda amnistiado o no, es muy corto. Dice que ese periodo de 2 meses en muchos casos puede ser tan breve que dificulte la verificación adecuada de si los hechos están cubiertos por la norma, especialmente cuando los fondos podrían tener origen europeo o haber sido utilizados para fines vinculados al separatismo catalán. En ese sentido, el abogado general advierte de que ese margen puede afectar negativamente el derecho a la tutela judicial efectiva, consagrado en el artículo 47 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea y en el artículo 19 del Tratado también de la Unión Europea. Es llamativo que solamente les importa
que haya que verificar si se malversaron en el golpe de Estado fondos europeos. Si Puigdemont y compañía solo nos han robado a los españoles en vez de a todos los europeos, pues oye, para Bruselas está bien. Por otro lado, Spielman explica también que ha examinado 2 grandes bloques de cuestiones prejudiciales planteadas por tribunales españoles. Primero, el Tribunal de Cuentas, que le preguntó si la amnistía puede extinguir responsabilidades contables que afectan al presupuesto europeo en relación con el proceso independentista catalán, lo que podría comprometer, por tanto, los intereses financieros de la Unión. En ese punto, el abogado general concluye que la norma no parece vulnerar directamente esos intereses siempre que la responsabilidad financiera europea no esté comprometida. Lo que digo, que nos roben a los españoles les da igual. Segundo, la Audiencia Nacional le planteó si la ley de amnistía contraviene la Directiva Europea 2017/541 relativa a la lucha contra el terrorismo, al aplicarse en casos de miembros de los comités de defensa de la República, los famosos CDR terroristas. En ese ámbito, Spielman también estima que la ley no es incompatible con la Directiva antiterrorista, aunque advierte de que ciertos elementos pueden vulnerar garantías procesales. Aunque este dictamen de un abogado general de la UE no es vinculante para el Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea, sí sirve como referencia importante porque suele influir en las sentencias de dicho tribunal. No se ha fijado aún fecha definitiva para la resolución del caso, aunque se espera que se dicte en los próximos meses. El Gobierno de España, se pueden imaginar, eufórico, lo calificaba este dictamen como una victoria rotunda al considerar que el dictamen legitima su ley de amnistía desde la perspectiva comunitaria. En cambio, la oposición alerta de que el dictamen pone en cuestión principios fundamentales del Estado de Derecho y pide esperar la sentencia definitiva para valorar plenamente su alcance. Pero bueno, desde luego, Sánchez les ha pegado un primer palo. En resumen, el dictamen de Spielman evalúa buena parte del contenido de la amnistía española, pero subraya lagunas en materias de plazos, tutela judicial y garantías procesales que deberán ser evaluados por los jueces del Tribunal Superior de Justicia Europea. La compatibilidad de la ley de amnistía con el derecho de la Unión Europea sigue viva. Seguimos esperando dictamen definitivo a la espera de ese veredicto final del tribunal, y en España estamos todavía pendientes también de lo que diga el Constitucional, pero en principio parece que Puigdemont en el largo plazo sí que se podría salir con la suya. Y de España nos vamos a Hispanoamérica y nos detenemos en Venezuela porque Donald Trump ha ordenado el inicio de la operación Lanza del Sur contra Venezuela. Es una misión militar que dirige el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y que tiene como misión expulsar a los narcoterroristas del hemisferio. Aquí detalles no hay ninguno. Es decir, no se sabe lo que va a durar, no se sabe las zonas en que va a actuar, no se sabe cuáles son los objetivos concretos, y lo único que se sabe pues es que Maduro ha dicho que aquí hay una amenaza extranjera y que hay que prepararse. ¿Esto qué es? Esto es una payasada. Llamemos a las cosas por su nombre. Se llame la Lanza del Sur o la Lanza del Caribe o que te la lanzo como te descuides. Da lo mismo. Primero, ¿por qué es una payasada? Porque esto no sirve absolutamente de nada para controlar el tráfico de drogas que llega hasta los Estados Unidos. Y no sirve prácticamente para nada porque ese tráfico de drogas viene sobre todo de México y, más que de México, del Canadá. Y evidentemente la Lanza del Sur no va a estar dirigida hacia el norte, que es el Canadá, que es de donde viene la mayor parte, por ejemplo, del tráfico de fentanilo, que es lo más grave ahora mismo en relación con Estados Unidos. Y tampoco apunta a México. Aquí se supone que apunta a Venezuela como una manera de ponerle en una situación comprometida a Maduro. Tampoco piensen ustedes que de derribar. Es decir, que si de lo que se habla es de luchar contra el narcotráfico, esto no sirve prácticamente de nada. Segundo, ese narcotráfico, en buena medida, está controlado por servicios de inteligencia, y no solo el venezolano. De manera que, de nuevo, la lucha contra el narcotráfico y cero resultados de la operación Lanza del Sur es lo mismo. Tercero, la posibilidad de que esto derribe a Maduro
francamente es muy remota, por dejar por ahí alguna probabilidad de que se pueda dar, pero es muy remota. Ahora bien, si lo que se pretende es mantener a un cierto sector del electorado republicano muy desilusionado con Donald Trump dentro del rebaño, pues tampoco va a ser mucho. Tampoco va a ser mucho porque a la mayoría de los votantes republicanos Venezuela les importa un verdadero comino. No es el caso de los exiliados venezolanos, por supuesto. No es el caso de buena parte de los exiliados cubanos, se da por supuesto también, pero es el caso de la mayoría de los votantes republicanos. En estos momentos, a los votantes republicanos les preocupa muchísimo más que se mantengan ciertos presupuestos sociales, como los dichosos sellos de comida, o que se acabe de una vez la guerra de Ucrania, o que se corte el chorro de miles de millones de dólares que está yendo a Israel, que la operación Lanza del Sur. En fin, que esto lo pueden mover todo lo que quieran, pero esto no va a variar los resultados de las elecciones de midterm, que están a unos meses de distancia nada más. El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth, ha anunciado este jueves el inicio de la operación Southern Spear, Lanza del Sur, una misión militar impulsada por el propio presidente Donald Trump con el objetivo de expulsar a los narcoterroristas del hemisferio y frenar el flujo de drogas procedente de Hispanoamérica hacia territorio estadounidense. Este anuncio se realizaba a través de un comunicado en la red social X, antes Twitter, sin ofrecer detalles sobre su duración. No la conocemos, ni tampoco el alcance ni zonas específicas de actuación. Esta falta de información ha generado incertidumbre sobre si se trata de una nueva ofensiva militar o solo es una ampliación de las operaciones que el Comando Sur estadounidense estaba llevando a cabo desde agosto en el Caribe y el Pacífico. En su mensaje, Hegseth subrayaba también que la orden procede directamente del presidente y que su departamento está cumpliendo con el mandato de proteger a la patria. Según sus palabras, la operación busca eliminar a los narcoterroristas, defender a la nación y garantizar la seguridad de todos los estadounidenses. La iniciativa ha incrementado la tensión con el régimen de Nicolás Maduro, al que Washington acusa de estar implicado en el tráfico de drogas a través del llamado Cártel de los Soles. Maduro, por su parte, ha denunciado amenaza extranjera, sostiene que la presencia militar estadounidense forma parte de una estrategia para impulsar un cambio de régimen en Venezuela y en respuesta ordenaba hace unos días, aquí se lo contamos, la movilización de 200.000 soldados, además de medios aéreos, fluviales, y también llamaba a la población a prepararse para una posible lucha armada. Por su parte, la principal líder opositora del país, María Corina Machado, calificaba este momento como decisivo para Venezuela y apelaba de nuevo a una transición pacífica sin referirse directamente a la posibilidad de una ofensiva estadounidense. Esta operación Lanza del Sur llega tras semanas de creciente actividad militar estadounidense en la región. En los últimos meses el país ha desplegado buques de guerra en aguas caribeñas y ha realizado ataques contra embarcaciones sospechosas de narcotráfico, en las que habrían muerto más de 70 personas. Según fuentes del Pentágono, el último incidente se produjo a comienzos de esta semana, con 4 víctimas mortales en un ataque a una lancha rápida en el Caribe. Hegseth describía la iniciativa como una misión hemisférica de defensa e insistía en que el hemisferio occidental es el vecindario de Estados Unidos y debe ser protegido. No obstante, la falta de detalles sobre sus objetivos específicos y la magnitud del operativo plantea dudas a nivel mundial sobre si se trata de un despliegue temporal o del inicio de una estrategia a largo plazo para reforzar la presencia militar estadounidense en Iberoamérica. Y nos vamos de Venezuela a Bolivia, donde Yanine Áñez, que ha sido liberada hace poco tiempo, ha intervenido en un mitin importantísimo, en un homenaje que organizó el Comité Cívico Pro Santa Cruz, donde ha agradecido el apoyo que ha recibido de los ciudadanos, ha señalado que el poder absoluto no es eterno y sobre todo ha insistido en el hecho de que hay que avanzar en la democratización del sistema boliviano.
La verdad es que la que fue presidenta interina de Bolivia, Janine Áñez, ha sido objeto de una situación injustísima de prisión, casi 5 años en prisión, y hay que reconocer que sería muy deseable que haya aprendido la lección. Y la lección es que el sistema boliviano no puede seguir siendo el sistema que en su día diseñó Evo Morales. Y si sigue siendo el sistema que diseñó Evo Morales, puede pasar cualquier cosa desagradable en cualquier momento. Lo que en su día no supo o no quiso o no se atrevió a hacer Janine Áñez, pues esperamos que se haya dado cuenta de hasta qué punto incurrió en un gravísimo error que le ha costado casi 5 años de prisión. Y es que Bolivia no puede seguir con ese modelo constitucional. Y hasta que no se cambie el modelo y se vuelva o a la constitución anterior o se entre en un proceso constituyente que sea verdaderamente democrático, Bolivia, que es un país que ahora está en una situación verdaderamente muy difícil, por supuesto que no va a salir de esa situación. Es más, a día de hoy todo apunta a que lo único que se puede esperar en Bolivia es que avance todavía más la depredación de sus riquezas naturales y que, por supuesto, todavía entreguen más a fondos de inversión extranjeros y a compañías transnacionales esas riquezas. Y si no, al tiempo. La expresidente de Bolivia, Janine Áñez, de la que les contábamos hace 10 días que iba a quedar en libertad, ha hecho un llamamiento al pueblo boliviano para no descansar hasta lograr la plena restitución de las libertades y la democracia en el país. Este mensaje se ha producido tras la derrota reciente del movimiento al socialismo, el MAS, en las recientes elecciones que han puesto fin a casi 20 años de gobiernos ininterrumpidos de esa formación. Ya saben, primero de Hugo Chávez. Áñez recordaba que aún existen presos y exiliados políticos que, según ella, son víctimas de las políticas del MAS porque lo que la lucha democrática tiene que continuar, dice, es por el bien de todos los bolivianos. La exmandataria fue liberada hace poco más de una semana tras pasar casi 5 años en prisión. Se le ha rendido un homenaje por parte del Comité Cívico en Santa Cruz. En ese acto, Áñez subrayaba precisamente que el miedo jamás debe superar la dignidad y aseguraba que ella seguirá cumpliendo con la patria desde el lugar que le corresponda. También indicaba que el momento político abierto con esa derrota del MAS, con esa salida del poder, representa una victoria de la democracia boliviana. Su aparición pública coincidía además con la toma de posesión de Rodrigo Paz Pereira, que les contábamos que se producía el pasado fin de semana. Se le acercábamos este lunes, ha coincidido casi en el tiempo con la liberación de Áñez. Paz Pereira es el nuevo presidente de Bolivia y esto es un hecho histórico porque marca un cambio de ciclo en el país andino. Áñez, de hecho, fue una de las invitadas de honor a ese acto muy poquito después de salir de la cárcel y ya ese día pidió unidad nacional y justicia para las víctimas de la represión política. Áñez también ha aprovechado sus últimos discursos para agradecer a las organizaciones cívicas y a los movimientos ciudadanos que, según dice ella, nunca dejaron de luchar por la libertad durante los años de gobiernos del MAS. Decía: Bolivia ha demostrado que el poder absoluto no es eterno y que la voluntad del pueblo puede más que la opresión. Se mostraba, mientras hacía estas declaraciones, visiblemente muy emocionada. La exmandataria insistió en que su encarcelamiento fue una persecución política en toda regla por haber asumido el poder en 2019 tras la renuncia de Evo Morales y reiteraba que su único propósito había sido siempre restaurar el orden constitucional y garantizar nuevas elecciones libres. Por su parte, el nuevo presidente, Rodrigo Paz, elogiaba en su toma de posesión la resistencia de Áñez y de los líderes sociales que se han opuesto durante todos estos años al autoritarismo del MAS, comprometiéndose a promover ahora una nueva etapa de reconciliación y fortalecimiento institucional. Paz subrayaba entonces que su gobierno buscará la unidad nacional y el restablecimiento de la confianza en las instituciones, especialmente en la justicia, que ha sido tan criticada en los últimos años en el país porque en muchas ocasiones muchos jueces servían al MAS y a Evo Morales. Sabemos ya cuáles son las primeras palabras de Áñez tras salir de prisión, tras, como les decíamos, 5 años privada de libertad.
Y de Hispanoamérica nos vamos a la información internacional y concretamente nos detenemos en la Unión Europea porque Bruselas va a obligar a los europeos a renovar el carnet de conducir cada 10 años. Si tienen más de 70, cada 5 años. Y con eso de que se va a renovar el carnet de conducir cada menos tiempo, pues esto va a salir bastante caro, porque además va a haber un documento virtual en una base de datos comunitaria. Ya saben ustedes que la Unión Europea caminando, ya corriendo a calzón quitado hacia la dictadura, y efectivamente esto va a ser bastante carito. De hecho, va a haber hasta cursos de actualización cuando el conductor tenga más de 65 años, que son decenas de millones de europeos, cursos que van a ser obligatorios y que va a haber que pagar, y a los que habrá que sumar además las tasas y los reconocimientos médicos. Algo verdaderamente impresionante. ¿Cómo será la cosa? Que la Dirección General de Tráfico en España considera que cada renovación del carné de conducir, del permiso de conducir, puede costar más de 500 euros. De manera que imagínese usted que es un jubilado que está intentando vivir en España con esas pensiones absolutamente miserables y bochornosas después de muchas décadas de trabajo, y se encuentra con que para renovar el carnet pues se le van a llevar más de 500 euros, que puede ser la mitad de la pensión. Es algo verdaderamente notable. ¿Que no le gusta? Pues deshágase del coche y no salga de casa, que demasiado hace usted saliendo de casa. A ver si hay suerte, no puede usted salir de casa, le da una depresión, le aplicamos la eutanasia y se acabó pagar las pensiones. Que hay gente que no entra en razones. Españoles, europeos que nos estén escuchando, malas noticias para sus bolsillos. Más malas noticias, porque malas noticias ya tenemos a diario. Bruselas continúa su cruzada contra los conductores de coches. Sí, se podía dar una vuelta de tuerca más a este acoso contra quienes usamos coche. Esta vez lo hacen desde Bruselas presentando como una simple modernización, lo que en la práctica va a suponer nuevos controles, más trámites, un coste dinerario añadido para millones de ciudadanos y tener que volvernos a sacar el carnet de conducir cada 10 años. Esta directiva la ha impulsado la Comisión Europea e impone que el permiso de conducción se renueve cada 10 años y cada 5 en el caso de las personas que superen la edad de 70 años, bajo el argumento, dicen ellos, de reforzar la seguridad vial. Tras esa fachada de directiva para reforzar la seguridad se esconde realmente un modelo administrativo mucho más intrusivo. El punto clave de la reforma es la creación de un carnet digital europeo, un documento virtual que unifique la información del conductor, sus sanciones y su comportamiento al volante en base a datos comunitarios. O sea, se va a hacer una base de datos de los conductores de toda Europa, igual que se pretende hacer un DNI digital europeo. Oficialmente esto se ha vendido como una herramienta de armonización normativa entre países para que todos tengamos el mismo permiso. Extraoficialmente lo que significa es que cada desplazamiento, multa o incidencia en toda la Unión Europea va a quedar registrado en un sistema que va a saber más sobre el ciudadano que su propia familia. Si a mí me ponen una multa en Francia, lo va a saber la Unión Europea, pero a lo mejor pues mis padres no, lógicamente. Este proyecto se enmarca dentro de la futura identidad digital europea, una cartera electrónica que quiere concentrar datos personales, bancarios y ahora también de tráfico de todos nosotros. Bruselas siempre nos dice que es por nuestra comodidad, que así ya no será necesario llevar encima la tarjeta física del carnet de conducir, bastará con el móvil, pero la comodidad tiene un precio que no es pequeño, que es que cada documento que digitalizamos deja un rastro más profundo y permanente que cualquier papel o cualquier carnet. A todo ello se suma otro ingrediente que es la presión pedagógica sobre los conductores de más edad. La Comisión les va a obligar a hacer cursos de actualización a los mayores de 65 años, por el momento como opcionales, pero luego estas medidas ya han evolucionado en varias ocasiones
obligatorias. Esta experiencia primero se recomienda, luego se fomenta y luego se vuelve obligatoria. Está pasado ya con varias cosas como las balizas, por ejemplo, que en España empiezan a ser obligatorias a partir del próximo mes de enero. Cada uno de esos costes de esos cursos, va a costar entre 150 y 200 euros, pero además hay que sumarle tasas, reconocimientos médicos y trámites adicionales, porque cada vez que se renueva el carnet hay que pagar un impuesto y además volverse a sacar el psicotécnico. España además lleva una década también barajando imponer un examen teórico en cada renovación del permiso. Hasta ahora la DGT no se había atrevido a dar el paso, sin embargo algunos medios ya han publicado que con la directiva europea en la mano el gobierno lo va a aplicar porque lo exige Bruselas. Si se introduce, renovar el carnet nos va a pasar de costar de 50 euros a más de 500 porque va a convertir el trámite en una especie de segunda obtención del permiso. Hay países, Alemania y Holanda, que ya han advertido de los riesgos de este modelo hiperdigitalizado y centralizado. En España, en cambio, el gobierno lo ha acogido mostrando entusiasmo y ha afirmado que quiere activarlo cuanto antes, especialmente cuando la medida traiga consigo nuevas tasas. Lo que se están fijando ya desde el gobierno son las nuevas tasas. Las administraciones españolas, que son lentas para todo, la justicia es lenta, la sanidad es lenta, la educación es lenta, de hecho se han hecho reformas que ni se han llegado a aplicar, pero para aprobar cualquier impuesto la verdad es que España siempre se da muchísima prisa. El discurso oficial pues todo nos lo vende con conceptos amables de sostenibilidad, de eficiencia, movilidad segura, pero el carnet digital va a terminar vinculado al registro de emisiones también, algo que ya se está contemplando, aunque no sabemos de qué manera concreta, pero cada renovación así también nos acarrearía un sobrecoste ecológico, castigando de facto a quienes no se pueden permitir un coche nuevo. Ya está sucediendo, ya no pueden entrar en la mayoría de sitios con esos coches, pero además, pues cuando renueven el carnet tendrán que pagar. A largo plazo, este sistema lo que va a permitir a Bruselas y a los gobiernos es cruzar datos de todos nosotros, de kilómetros recorridos, de hábitos de uso del vehículo, de consumo energético o de pasos por zonas de bajas emisiones. Las autoridades lo justifican como un logro tecnocrático en favor del medio ambiente. El resultado es que conducir no va a ser un derecho accesible y se va a convertir todavía más, que ya lo es, en un privilegio reservado para quienes pueden asumir esos peajes digitales económicos y burocráticos. Y nos vamos de Bruselas a Hungría, donde el primer ministro húngaro, Orbán, ha criticado el hecho de que la Unión Europea siga financiando a Ucrania a pesar de que eso es una auténtica alcantarilla de corrupción. Y además señalando que, bueno, con el nuevo caso de corrupción, y ya van millares, en este caso relacionado con la empresa estatal Energoatom, eso que algunos denominaron la ilusión dorada de Ucrania se desmorona. Orbán ha señalado algo que no tiene vuelta de hoja, y es que esa trama de corrupción tiene una relación estrechísima con el presidente Zelensky. Y ha señalado, y esto es evidente, que el dinero de la Unión Europea acaba siempre en lo que él denomina los bolsillos de la mafia de la guerra. Y que, por supuesto, Hungría no va a transferir más dinero a Ucrania y que ese dinero que Hungría no va a transferir a Ucrania va a ir a parar a políticas sociales para los húngaros, porque lo que está haciendo Ucrania es simplemente ejercer el chantaje financiero. Claro, ya se pueden ustedes imaginar que esto al gobierno ucraniano le ha sentado como un tiro, pero esto no tiene vuelta de hoja. Cualquier dólar, cualquier euro que se entrega a Ucrania es como tirarlo al retrete, es como tirarlo por el sumidero, es como tirarlo por una alcantarilla, porque no otra cosa que una inmensa alcantarilla de corrupción es lo que es Ucrania, controlada por oligarquías corruptas y vendepatrias, por supuesto encantadas de entregar el país a los fondos de inversión extranjeros y capitaneadas, al menos formalmente, por un criminal como Zelensky. Esta es la triste realidad. Por cierto, un dictador repugnante que no piensa convocar elecciones en su vida y que hace ya muchísimo tiempo que habría tenido que dejar el poder, pero que se atornilla porque mientras esté atornillado puede seguir robando el dinero de los ciudadanos americanos y europeos. Esta es la realidad.
Y lo triste es que tenga que ser un personaje como Orbán el único que se atreve a decir. Y el resto que lo sabe finge que no lo sabe. Y finge que efectivamente no pasa nada de esto, cuando la realidad es que no se puede negar que esto es lo que pasa. Esa es la situación que en estos momentos vive la Unión Europea en relación con Ucrania, y el que no lo quiera ver, pues peor para él, sobre todo para los europeos. Terminamos el día y la semana contándoles que el primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha aprovechado el reciente escándalo de corrupción en Ucrania, que les contábamos aquí, creo que anteayer, si no me falla la memoria, para lanzar duras críticas contra la Unión Europea y el propio gobierno de Volodymyr Zelensky. El dirigente húngaro cuestionaba que Bruselas siga enviando fondos a Kiev pese a los casos de malversación que, según dice Orbán, demuestran que la ilusión dorada de Ucrania se desmorona. Ese comentario hace referencia al caso de corrupción destapado esta semana en la empresa estatal de energía Energoatom, que ya ha provocado la destitución del ministro de Justicia, de German Galushenko, y de la ministra de Energía Svitlana Ginkruk. Lo habré dicho mal, pero es que son, si los ven escritos, son ilegibles. Orbán aseguraba que la trama tiene innumerables vínculos con el entorno de Zelensky, parece evidente que así es, y que todo lo que no se gasta en el frente acaba en los bolsillos de la mafia de la guerra. Esto es una afirmación literal de Viktor Orbán. En su intervención, el primer ministro también iba más allá al afirmar que Hungría no enviará ni un solo euro a Ucrania mientras persista esta situación. Decía, el dinero del pueblo húngaro se puede usar mucho mejor en casa. Esta semana duplicamos las ayudas a los padres de acogida y aprobamos una paga extra para los pensionistas. Lo escribía él directamente en su cuenta oficial en X, antes Twitter. También acusaba a Kiev de intentar ejercer chantaje financiero sobre la Unión Europea y reclamaba a Orbán a Bruselas que entienda de una vez por todas a dónde va realmente su dinero. El líder ucraniano, que mantiene una relación ambigua con Moscú y ha frenado en varias ocasiones las ayudas europeas a Kiev, calificaba la situación en Ucrania de caótica. Eso lo podríamos calificar todos los que leemos a diario las noticias, ¿verdad? Y presentaba su postura como un acto, según él, de responsabilidad ante los contribuyentes europeos. Además, aseguraba que no tiene sentido seguir financiando un Estado que no puede controlar la corrupción ni garantizar la transparencia de sus instituciones. La respuesta del gobierno ucraniano fue inmediata y muy contundente. A través de X, el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, György Tilly, replicaba a Orbán acusándole de hipocresía. Decía, lecciones de corrupción de un político envuelto en escándalos y que ha convertido a su país en el más pobre de la Unión Europea. No, gracias. Eso es lo que escribía el portavoz en alusión a los informes europeos que denuncian que hay falta de independencia judicial en el reparto de fondos públicos en Hungría, país pues que sin embargo sigue dentro de la Unión Europea, que paga sanciones diarias por no plegarse a los deseos de los burócratas de Bruselas de acoger inmigración ilegal y que de momento parece que económica y familiarmente no va tan mal, aunque tiene elecciones muy próximamente, en muy poquitos meses, y en ellas veremos lo que pasa. Y hasta aquí hemos llegado con nuestro boletín de hoy. María, muchas gracias, muy buenas noches, que pases muy buen fin de semana y nos vemos el lunes de la semana que viene, Dios mediante. Es todo por hoy, César, y también por esta semana. Nos oímos ya, si Dios quiere, el próximo lunes sobre estas horas. Muy feliz fin de semana. Hasta entonces. Y ustedes no se nos vayan, porque ya se dibuja sobre la línea del horizonte la silueta gallarda de don Lorenzo Ramírez, que se dirige al avión del Despegamos como todos los viernes para darnos un anticipo de lo que será el próximo gran reseteo en cesarvidal.tv. Y después de eso, como todos los viernes también, tendremos una de esas entrevistas muy especiales. En este caso, una entrevista absolutamente obligada para cualquiera que quiera saber la realidad de Ucrania, de la guerra de Ucrania y de cómo se llegó a la guerra de Ucrania. De manera que no se vayan, que regresamos enseguida.